El olor a sal y a brea era espeso esa madrugada de febrero. 11 barcos, oscuras siluetas contra la primera luz gris de Cuba. En el puente de la nave capitana, un hombre de 34 años sentía el conocido nerviosismo en el estómago. No era miedo. Era algo más afilado, la impaciencia del jugador que ha apostado su vida, y la de sus amigos, a una sola carta. Se llamaba Hernán Cortés, y en ese preciso instante, era un traidor. Sus órdenes eran claras: el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, el hombre que le había dado todo y que ahora le temía más que a nada, había mandado arrestarlo. Sus barcos debían ser embargados, sus hombres dispersados. Pero Cortés no había nacido para obedecer órdenes que le hiciesen pequeño. Había nacido en Medellín, Extremadura, tierra seca y dura que pare hombres duros. Hombres que entienden que la fortuna no se hereda, se arranca. Lo habían mandado a estudiar leyes a Salamanca, y allí aprendió algo más importante que el derecho romano: aprendió el arte de la palabra, de convencer, de seducir con el verbo. Vio a hombres grises encorvados sobre legajos y supo que esa no sería su vida. Él no quería leer las hazañas de otros, quería que otros leyeran las suyas. Como tantos segundones de hidalguía menor, sin herencia que esperar, solo tenía dos caminos: la sotana o la espada. Y la espada le llamaba desde el otro lado del mar. Cruzó el océano con 19 años, buscando lo que todos buscaban: oro, tierras y, por encima de todo, valer más. En la Española se hizo escribano, terrateniente. Pero la rutina de contar cabezas de ganado y administrar indios le ahogaba. Era cortés de nombre y de trato, pero por dentro ardía una hoguera. La oportunidad llegó con la conquista de Cuba. Se unió a Diego Velázquez. Allí, en la brutalidad de la selva, Cortés demostró que no solo era listo con la pluma, sino rápido con la espada, y más importante, un líder nato. Velázquez, un hombre corpulento, astuto y profundamente paranoico, vio en él al lugarteniente perfecto, eficaz, inteligente, pero, creía él, controlable. Lo hizo su secretario. Craso error. Velázquez no entendió que para un hombre como Cortés, ser el segundo es solo un escalón temporal. Lo nombró alcalde de Santiago. Le dio tierras. Cortés incluso se casó con la cuñada del gobernador, Catalina Suárez, la Marcaida. Un movimiento que parecía atarlo firmemente al bando de Velázquez. Pero en la Cuba de 1518, el aire estaba cargado de rumores. Eran más que rumores, eran ecos de algo inmenso que yacía al oeste. Un año antes, Velázquez había enviado a Hernández de Córdoba. Volvió medio muerto, sus barcos destrozados, balbuceando historias de ciudades de piedra, de templos que se alzaban hasta las nubes y de guerreros vestidos de algodón que luchaban con una ferocidad demoníaca. Había llegado al Yucatán. Y había traído oro. El oro. Esa palabra lo cambiaba todo. Velázquez, que controlaba el monopolio de las expediciones, organizó una segunda, más grande, al mando de su sobrino, Juan de Grijalva. Grijalva era un buen hombre, un capitán prudente. Siguió la costa. Vio más ciudades. Y en un lugar llamado Tabasco, los nativos le salieron al paso, no con armas, sino con regalos. Le dieron piezas de oro labrado, máscaras, joyas. Y señalaron hacia el interior, hacia la puesta del sol. Hablaron de un imperio vastísimo, de un señor llamado Moctezuma, un rey que vivía en una ciudad sobre un lago y que comía en vajilla de oro macizo. Grijalva, fiel a sus órdenes de solo explorar, cargó el oro y volvió a Cuba. Cuando Velázquez vio el tesoro, su codicia se disparó, pero su furia fue aún mayor. Prudente. Llamó cobarde a su sobrino por no haber plantado la bandera, por no haber reclamado esa tierra en su nombre. Velázquez supo que necesitaba una tercera expedición. Pero esta no sería de exploración. Sería una armada de conquista. Y ahí empezó el baile de las dagas en Santiago. ¿A quién elegir? Necesitaba un león, pero un león que pudiera llevar con correa. Sus capitanes más obvios eran demasiado independientes. Y entonces, sus consejeros más cercanos, hombres que casualmente eran socios secretos de Cortés, le susurraron un nombre al oído. Hernán Cortés. El alcalde. El terrateniente. El hombre de leyes. El que está casado con tu familia. Es rico, puede pagarse sus propios barcos.
Es valiente, lo viste en Cuba. Y te debe todo lo que es. Es tu hombre. Velázquez, tapándose la nariz y tragando su desconfianza, firmó la capitulación. En el instante en que ese pergamino estuvo en sus manos, Hernán Cortés dejó de ser un colono. Se vistió con sus mejores galas, se colgó cadenas de oro, se puso un penacho de plumas en el sombrero. Y empezó a hablar. Y su voz era magnética. No solo prometía oro. Prometía algo más grande. Prometía gloria. Prometía convertir a simples soldados en señores de vasallos. Prometía la aventura de sus vidas al servicio de Dios y del emperador. Hombres curtidos, veteranos de las guerras de Italia, hombres sin nada que perder, lo dejaron todo para seguirle. Empeñó sus tierras. Pidió prestado a mercaderes. Compró 11 barcos. Reunió más de 500 hombres. Y consiguió lo más valioso, 16 caballos, bestias que en el Nuevo Mundo valían más que un palacio. La expedición creció. Creció demasiado. Se hizo demasiado poderosa. Y Diego Velázquez, desde su palacio en Santiago, empezó a sudar. Vio que el león que creía tener con correa estaba forjando sus propias garras. Los enemigos de Cortés, que eran muchos, le envenenaban el oído día y noche. Te va a traicionar, Diego. Ese extremeño te la juega. En cuanto zarpe, dirá que la tierra es suya. Te robará la gloria. Velázquez, devorado por el pánico de haber creado a su propio monstruo, reaccionó. Mandó cartas secretas al puerto de Trinidad, donde Cortés recogía más hombres. La orden era tajante: prendedle. Quitadle la flota. Pero Cortés tenía sus propios espías. Cortés era más rápido. Antes de que el alcalde de Trinidad se atreviera a ejecutar la orden contra un hombre que ya contaba con cientos de espadas leales, Cortés se hizo a la mar. Fue una huida elegante. Navegó hasta el último puerto, La Habana, para recoger los últimos pertrechos. Allí le llegó la orden final, ya sin disimulos. Deténganlo. Era demasiado tarde. Los soldados ya no eran de Velázquez. Eran los hombres de Cortés. Y ahora, en esa madrugada de febrero de 1519, mientras la silueta de Cuba se disolvía en la bruma, Hernán Cortés miraba al oeste. Sabía que no había vuelta atrás. Era un rebelde. Un proscrito. Si fracasaba, si volvía con las manos vacías, le esperaba la horca por traición. Diego Velázquez ya estaría enviando naves en su busca. Su única salvación no estaba en la clemencia de un rey lejano. Su única salvación estaba adelante. Tenía que encontrar ese imperio de leyenda. Tenía que conquistarlo. Tenía que conseguir tanto oro, tanta tierra, que el propio emperador Carlos V, al otro lado del océano, se viera obligado a perdonar su traición a cambio de un continente. La brisa tensó las velas. Cortés se ajustó el cinto de la espada. No iba a explorar. Iba a jugarse el todo por el todo. Navegaba hacia el corazón de un imperio desconocido, sin saber que el destino le tenía preparados dos regalos inesperados: un náufrago español que había aprendido la lengua de los mayas, y una mujer esclava que cambiaría la historia de América. La expedición estaba en marcha. Aquí tienes la segunda parte. La travesía ha comenzado, y el destino empieza a mover sus piezas. Inicio del guión, parte 2. La huida de Cuba no fue una travesía triunfal. Fue un salto al vacío. 11 barcos, cargados hasta los topes de hombres inquietos, caballos quejándose en las bodegas y provisiones compradas a crédito, o directamente requisadas. Cortés sabía que Diego Velázquez no se quedaría de brazos cruzados. El gobernador, obeso y asmático pero políticamente letal, estaría ya fletando naves más rápidas para darle caza. La expedición de Cortés no era una flota real, era una banda de forajidos navegando bajo la bandera de un rey que ni siquiera sabía de su existencia. Cada vela que aparecía en el horizonte era un potencial enemigo español. El ambiente en los barcos era una mezcla de euforia y temor. Eran 500 hombres que habían quemado sus naves metafóricamente, mucho antes de que Cortés lo hiciera literalmente. Habían apostado su miseria en Cuba por una riqueza legendaria en una tierra desconocida. Su líder, Hernán Cortés, pasaba las horas en cubierta, no como un soldado,
sino como un abogado preparando su caso. Sabía que la fuerza militar no bastaría. Lo que Grijalva y Hernández de Córdoba habían visto eran civilizaciones organizadas. No bastaba convencer, había que negociar, dividir, y para eso, necesitaba entender. Pero ¿cómo entender a un pueblo cuya lengua era un galimatías de chasquidos y susurros? La primera parada fue la isla de Cozumel, refugio de piratas y primera tierra maya. Y allí, Cortés demostró por qué él era diferente. Uno de sus capitanes, el impetuoso Pedro de Alvarado, ese rubio de mal genio al que los indios llamarían Tonatiuh, el Sol, se había adelantado. Había llegado a un pueblo, lo había saqueado, robando gallinas y algunas joyas de oro de baja calidad, y aterrorizando a los nativos, que huyeron a la selva. Cuando Cortés desembarcó, su reacción no fue de alegría, fue de furia. Reprendió duramente a Alvarado. No por la moralidad del acto, no nos engañemos, sino por su estupidez estratégica. Así no se pacifican las tierras, le dijo. Cortés entendió de inmediato que esos 500 hombres no podían conquistar un continente si cada pueblo que encontraban se convertía en un enemigo mortal. Necesitaba información, comida, si era posible, aliados. Ordenó que todo lo robado fuese devuelto. Capturó a 2 nativos huidos, les dio regalos, cuentas de vidrio, y los envió como mensajeros de paz. Los mayas de Cozumel, asombrados, regresaron. Cortés, usando el poco lenguaje de señas que habían aprendido, les habló de su rey, Carlos, el más grande del mundo, y de su Dios. Y entonces, ocurrió el primer golpe de suerte. O el primer milagro, como ellos lo vieron. Los nativos de Cozumel, al ver a esos hombres barbudos, hicieron un gesto. Señalaron al interior de la isla y repitieron una palabra, castellán. Había, dijeron, otros hombres como ellos, barbudos, viviendo como esclavos tierra adentro, en el continente. Llevaban allí muchos soles. Cortés no se lo podía creer. Eran los restos de un naufragio ocurrido 8 años antes. De inmediato, envió cartas, pagó a mensajeros indios para que cruzaran el estrecho y buscaran a esos españoles perdidos. El tiempo apremiaba. La flota esperó. Y cuando ya daban la búsqueda por perdida, apareció una canoa. De ella bajó un hombre. O más bien, la sombra de un hombre. Estaba casi desnudo, con el pelo enmarañado y la piel quemada y tatuada como la de un indio. Llevaba un taparrabos y un remo al hombro. Los soldados españoles casi lo atacan, confundiéndolo con un nativo. El hombre, con la garganta seca por la falta de uso, gritó las únicas palabras que le conectaban con su pasado, Dios y Santa María y Sevilla. Se llamaba Jerónimo de Aguilar. Era un fraile, superviviente de aquel naufragio de 1511. Había visto cómo sus compañeros eran sacrificados y devorados por los mayas. Él había sobrevivido como esclavo durante 8 años. Y en esos 8 años, había aprendido a la perfección la lengua maya. Cortés había encontrado su voz. Fue un regalo del cielo. Aguilar era más valioso que 1000 espadas. Por primera vez, el conquistador podía hablar con la tierra que pisaba. La expedición, ahora con un intérprete, abandonó Cozumel y siguió la ruta de Grijalva. Bordearon la península de Yucatán, esa costa plana y selvática, hasta llegar a la desembocadura de un gran río, el que Grijalva había bautizado con su propio nombre. Era la tierra de Tabasco, el lugar donde Grijalva había recibido oro a cambio de paz. Cortés esperaba la misma bienvenida. Pero el ambiente había cambiado. Los caciques de Tabasco habían sido duramente criticados por sus vecinos y por sus dioses por haber comerciado con los extraños. Esta vez, la orilla del río estaba atestada de guerreros. Miles de ellos, con los cuerpos pintados de negro y ocre, golpeando tambores y haciendo sonar caracolas. Sus gritos eran ensordecedores. Exigían que los barcos se fueran o probarían su sangre. Cortés, siempre el legalista, hizo que Aguilar les leyera el requerimiento. Un documento absurdo en el que se les pedía, en mitad del fragor, que aceptaran al rey de España y a la fe cristiana. La respuesta fue una lluvia de flechas y piedras. Cortés supo que la diplomacia había terminado. Había llegado la hora de la sangre. Desembarcaron con el agua al pecho, en una ciénaga. Fue la batalla de Centla. El primer gran combate de la conquista.
Los españoles, con sus corazas de acero y sus espadas toledanas, eran superiores en el 1 contra 1. Pero los mayas chontales eran miles. Los envolvían, aparecían de entre los manglares. El calor era sofocante, el lodo les frenaba. Los españoles empezaron a retroceder. Estaban luchando por sus vidas. Cortés, que estaba en la retaguardia organizando el desembarco, vio el peligro. Sus hombres iban a ser masacrados, ahogados en el barro. Y entonces, tomó la decisión que cambiaría las reglas de la guerra en el Nuevo Mundo. Dio la orden de bajar a los caballos. Los 16 caballos. Esas bestias que habían costado una fortuna y que habían sido cuidadas con mimo en la travesía. 13 jinetes, incluido el propio Cortés, montaron. Tuvieron que dar un rodeo por tierra firme para evitar la ciénaga. Mientras tanto, la infantería estaba al límite de sus fuerzas. Y de repente, por el flanco de los guerreros mayas, cargó la caballería. Debemos imaginar lo que fue aquello. Esos hombres nunca habían visto un caballo. Para ellos, el hombre y la bestia eran un solo ser monstruoso, un centauro metálico que bufaba, relinchaba y aplastaba todo a su paso. El impacto psicológico fue 1000 veces más potente que el impacto físico. El pánico se apoderó de los miles de guerreros. Soltaron sus armas y huyeron despavoridos hacia la selva, creyendo que los dioses de la guerra habían descendido para castigarlos. La batalla de Centla fue una victoria total, lograda no tanto por la pólvora, sino por el terror que inspiraban esos 16 animales. Al día siguiente, los caciques de Tabasco se presentaron en el campamento español, temblando. Traían comida, mantas de algodón y algunas piezas de oro de poco valor. Cortés los recibió con severidad, pero les ofreció la paz. Los caciques, agradecidos por la clemencia, aceptaron el vasallaje, y como era su costumbre para sellar una alianza, ofrecieron un último regalo. 20 mujeres. 20 esclavas para que cocinaran para los capitanes y molieran el maíz. Cortés, como buen cristiano, ordenó que fueran bautizadas de inmediato. Eran un botín de guerra más, nada importante. Se las repartieron entre los capitanes. Una de ellas, descrita como, de buen parecer, entremetida y desenvuelta, le tocó a Alonso Hernández de Portocarrero, un amigo de Cortés. Le pusieron por nombre Marina. Doña Marina. Lo que Hernán Cortés no sabía en ese momento, mientras sus hombres curaban sus heridas y contaban el escaso botín, es que esa mujer, esa esclava sin nombre, era la pieza que faltaba. Jerónimo de Aguilar podía hablar con los mayas del Yucatán. Pero el imperio del que hablaban los rumores, el de Moctezuma, el imperio de Culúa, hablaba otra lengua, el náhuatl. Y resultó que Marina, vendida como esclava a los mayas, era de noble cuna y su lengua materna era precisamente esa. El destino acababa de entregarle a Cortés la segunda llave. Aguilar traduciría del español al maya, y Marina traduciría del maya al náhuatl. La cadena de comunicación estaba completa. El proscrito, el traidor, el capitán de una banda de desesperados, ahora tenía una voz. Y con esa voz, estaba listo para hablar, para mentir y para negociar, con el imperio más poderoso de Norteamérica. La flota levó anclas de Tabasco. Su próximo destino, San Juan de Ulúa, la puerta de entrada al reino de Moctezuma. Jueves Santo de 1519. La flota de Cortés, 11 naves curtidas por el Caribe, ancla frente a una costa baja y arenosa. El calor es una pared húmeda. La selva, a pocos metros de la playa, es un muro verde y silencioso que parece observarlos. Bautizan el lugar como San Juan de Ulúa. Apenas han desembarcado, mientras los hombres empiezan a montar un campamento precario, aparecen las primeras canoas. No son los guerreros de Tabasco. Estos hombres visten finas mantas de algodón blanco. Vienen en son de paz. Jerónimo de Aguilar, el fraile náufrago, intenta hablarles en maya. No entienden una palabra. Es el momento. Cortés llama a la esclava bautizada como Marina. Ella da un paso al frente y les habla en su lengua, en náhuatl. Los rostros de los recién llegados se iluminan. La cadena de comunicación, la llave maestra de la conquista, ha funcionado por primera vez. Cortés le habla a Aguilar en español, Aguilar le traduce a Marina en maya, y Marina, la hija de nobles vendida como esclava, le habla al imperio en su propia lengua.
la mujer que los españoles apenas veían como un botín de guerra se ha convertido, en un instante, en la persona más importante de la expedición después del propio Cortés. Los embajadores dicen ser vasallos de un gran señor. Su gobernador local se llama Teudile. Y están allí por orden del Tlatoani, el gran orador, el señor de la Triple Alianza, el hombre Dios que gobierna el mundo desde su ciudad en el lago, Moctezuma Xocoyotzin. El nombre resuena en el campamento. Es el mismo nombre que Grijalva escuchó. Es el dueño de todo el oro. Cortés, maestro de la puesta en escena, recibe a Teudile con toda la pompa que su escasa situación le permite. Se viste de terciopelo, pone su mejor silla. Y el juego de la diplomacia y el engaño comienza. Cortés dice que es embajador de Carlos, el rey más poderoso de la tierra, y que trae un mensaje que debe entregar a Moctezuma en persona. Teudile se muestra cortés pero firme, es imposible. Nadie puede ver al Tlatoani. Entonces, empieza el intercambio de regalos. Cortés ofrece lo que tiene, un collar de cuentas de vidrio veneciano, una silla de montar labrada y un casco de soldado. Teudile, a cambio, hace una señal. Y sus sirvientes despliegan el tesoro. Lo que los españoles ven ese día les quita el aliento. No son baratijas. Son mantas de plumería, de un arte que jamás han visto, tan finas como la seda. Y luego, el oro. Cientos de piezas de oro labrado. Y dos objetos que los dejan sin habla, un disco de oro puro, del tamaño de la rueda de una carreta, grabado con la imagen del sol. Y otro disco, de plata maciza, del mismo tamaño, representando la luna. Era el calendario del imperio. Para los hombres de Moctezuma, era un símbolo de poder. Para los hombres de Cortés, era la confirmación. Habían encontrado la fuente del oro. Cortés, tragando saliva ante semejante riqueza, comete un pequeño error. Al ver el casco español, Teudile comenta que se parece a uno que portaba su dios de la guerra, Huitzilopochtli, y que a Moctezuma le gustaría verlo. Cortés, en un gesto de aparente generosidad, se lo regala, pero añade, sería bueno que lo devolvieran lleno de pepitas de oro, para que nuestro rey Carlos pueda comparar la calidad de su oro con el nuestro. Mientras hablan, Cortés se da cuenta de algo fascinante. Unos hombres, al fondo, no paran de pintar. En lienzos de algodón, con una velocidad asombrosa, están dibujando todo. Dibujan los barcos, tan grandes como montañas. Dibujan a los hombres barbudos. Dibujan la ropa. Y sobre todo, dibujan los caballos y los grandes perros mastines que han traído. Cortés entiende. No son artistas. Son el servicio de inteligencia de Moctezuma. Son sus espías. Y decide darles un espectáculo que no olviden. Anuncia que sus hombres quieren hacer una demostración militar en honor a los embajadores. En la playa húmeda, ordena a sus jinetes que carguen. Los 16 caballos galopan a rienda suelta, con los petos brillando, los jinetes con sus lanzas. Los embajadores aztecas caen al suelo de terror. Nunca han visto semejantes bestias. Creen que los españoles pueden controlar a esos venados gigantes. Pero el acto final estaba por llegar. Cortés ordena disparar los cañones. El estruendo de los falconetes reverbera en la selva. El olor a azufre, el humo, la bola de piedra destrozando un árbol a lo lejos. Los pintores dibujan frenéticamente el fuego y el trueno que sale de los tubos de metal. Teudile se despide, pálido, y promete enviar los informes y los regalos a su señor. Y el campamento español se queda esperando. La respuesta de Moctezuma tarda una semana. Una semana en la que los mosquitos, la fiebre y la comida podrida empiezan a hacer mella en los hombres. Y cuando Teudile vuelve, trae la respuesta. Y es devastadora. Trae más regalos. Oro. Mucho más oro. Ropa de algodón finísima. Comida. Pero el mensaje, transmitido por Marina, es rotundo: el señor Moctezuma se complace de vuestra visita. Aquí tenéis estos regalos para vuestro rey. Pero vuestro viaje para verle es imposible. No deis un paso más. Volved por donde habéis venido. Moctezuma ha cometido el peor error psicológico de su vida. Ha enviado miles de piezas de oro para decir, no vengáis. Para Cortés,
ese oro no es un soborno para que se vaya, es la invitación más clara para que se quede. Pero ahora, tiene un problema. Un problema gigantesco. Sus hombres. La expedición se parte en dos. Por un lado, están los amigos de Cortés, los hombres sin nada que perder, los Alvarado, Sandoval, Olid. Ven el oro y dicen, adelante. A la gloria. Pero por otro lado, está la facción más numerosa, los hombres leales a Diego Velázquez. Son hombres que ya tienen tierras en Cuba, que tienen familia. Han visto el poderío del imperio, han visto la cantidad de guerreros que tiene Teudile. Y ahora han recibido la negativa de Moctezuma. Para ellos, la misión ha terminado. Han explorado. Han comerciado, o más bien, han recibido regalos. Y han visto que esa tierra es inconquistable. Quieren volver a Cuba, entregar el oro a Velázquez y regresar a sus cómodas vidas. El campamento es un hervidero de rumores. Hay conspiraciones. Acusan a Cortés de traidor, de loco, de querer sacrificarlos a todos por su ambición personal. Cortés sabe que si cede, si vuelve a Cuba, le espera la horca de Velázquez. Sabe que si se queda, sus propios hombres pueden amotinarse y matarlo. Está atrapado entre el imperio azteca y sus propios soldados. Y aquí, en esta playa insalubre, Hernán Cortés demuestra por qué no era un soldado, sino un genio político. Va a ejecutar la jugada legal más brillante y retorcida de la historia de América. Reúne a sus capitanes leales. Y les dice, no podemos volver a Cuba. Pero tampoco podemos seguir así, como proscritos. Vamos a dejar de ser una expedición militar de Diego Velázquez y vamos a convertirnos en una comunidad de ciudadanos del rey Carlos. El plan es el siguiente, van a fundar una ciudad. Allí mismo, en la arena. La van a llamar, la Villa Rica de la Vera Cruz. Una ciudad, con su ayuntamiento, sus alcaldes y sus regidores, que, por supuesto, son todos sus amigos. Y una vez fundada la ciudad, Cortés, delante de todos, ejecuta su golpe maestro, renuncia. Renuncia a su cargo de capitán general que le había dado Velázquez. Dice, mi autoridad de Velázquez ya no es válida. Ahora soy un simple ciudadano de esta nueva villa. Hay confusión. Los leales a Velázquez celebran durante 5 minutos. Porque el nuevo ayuntamiento de la Veracruz, en su primera acción de gobierno, se reúne y debate quién debe ser su líder militar. Y por aclamación popular, eligen a Hernán Cortés como capitán general y justicia mayor. Pero esta vez, su poder no emana del gobernador de Cuba. Emana directamente de la corona de España, representada por esta nueva ciudad. Es una ficción legal perfecta. Ha dado un golpe de estado legal. Ha lavado su traición. Ahora, cualquiera que se le oponga no se opone a Hernán Cortés, el rebelde, se opone a la autoridad del rey, encarnada en el ayuntamiento de la Veracruz. Para rematar la jugada, reúne todo el oro, el disco del sol, el de la luna, y lo mete en un barco. Es el quinto real, la parte del rey. Y lo envía directamente a España, a Carlos V, junto con la primera de sus cartas de relación, un documento brillante donde explica por qué Velázquez es un inepto y por qué él, Cortés, está sirviendo mejor a la corona. Pero el peligro no ha pasado. Los hombres de Velázquez, al ver que el barco se va a España y no a Cuba, y que Cortés planea marchar tierra adentro, se desesperan. Preparan un motín. Planean robar uno de los barcos restantes durante la noche y huir a Cuba para avisar a Velázquez. La conspiración es descubierta. Cortés actúa con una frialdad implacable. El juicio es sumarísimo. A los 2 cabecillas principales, los manda ahorcar. A otros, les corta los pies. Al sacerdote, lo perdona por ser clérigo. Ha sofocado la rebelión con sangre. Pero sabe que el problema sigue ahí. Sabe que mientras esos 10 barcos sigan flotando en la bahía, la tentación de volver, el miedo, la cobardía, siempre serán una opción. Y toma la decisión que lo definirá para la eternidad. Una decisión tan extrema, tan loca, que solo un hombre que ha apostado su vida al todo o nada podría tomar. Llama a sus maestres de navío de más confianza. Y les da una orden secreta. No van a quemar las naves, eso es un desperdicio. La orden es peor.
Es más inteligente. Van a barrenarlas. A agujerearlas por debajo de la línea de flotación. Van a encallarlas en la costa y a desmantelarlas por completo. Salvarán las velas, los cabos, las anclas y, sobre todo, los clavos y el hierro, que valen más que el oro en esa tierra. Una mañana, los soldados despiertan y ven la escena. Sus barcos, su única conexión con el mundo que conocen, su única vía de escape, están hundidos, destrozados en la playa. El silencio en el campamento es absoluto. Es el silencio del terror, de la incredulidad. Y entonces, Cortés reúne a sus hombres. 500 hombres atrapados entre el océano y un imperio de millones. Y les habla. Amigos, la suerte está echada. Detrás de nosotros está el mar, que no podemos cruzar. Delante, una tierra llena de riquezas, pero también de enemigos. No tenemos más opción que vencer o morir. Los que tengan miedo, que se queden aquí. Yo voy a Tenochtitlán. Había sellado su destino. Y el de todos ellos. La retirada era imposible. El único camino era hacia adelante. El acto de hundir las naves, o más exactamente, de desmantelarlas y barrenarlas, fue el golpe de teatro final. Un gesto brutal de no retorno. Hernán Cortés no había solo eliminado la opción de la retirada, había inyectado una desesperación feroz en sus hombres. Ahora eran un puñado de guerreros varados, con el mar a sus espaldas, y obligados a marchar hacia lo desconocido. El miedo se había transformado en necesidad. Los 500 hombres entendieron que si el imperio les derrotaba, no habría canoas de escape. La supervivencia dependía de la audacia de su capitán. Con esta nueva y tensa unidad, la expedición se puso en marcha a mediados de agosto de 1519. El objetivo era Tenochtitlán, la capital de Moctezuma, pero el camino hasta allí era una inmensa incógnita geográfica y política. Cortés no tenía mapas fiables. Solo tenía a su traductora, doña Marina, y la promesa del oro. La marcha fue extenuante. El calor de la costa era sofocante, el equipo pesado. Los caballos, que eran su arma secreta, sufrían el clima. Pero a medida que avanzaban, Cortés, con la ayuda de Marina, puso en práctica su verdadera genialidad, la política. Había descubierto que el imperio de Moctezuma no era un monolito. Era una confederación de ciudades-estado, obligadas a pagar tributo al poder central. Y en esa inmensa red, había un resentimiento hirviente. El primer encuentro con esta debilidad imperial ocurrió poco después de dejar la costa. Se toparon con un grupo de totonacas, una cultura que había sido recién sometida por los aztecas. El cacique de Zempoala, la principal ciudad totonaca, era un hombre obeso y muy astuto al que los españoles apodaron el Cacique Gordo. Este recibió a Cortés con respeto. A través de Marina, le contó la verdad sobre el imperio, que los mexicas de Moctezuma eran tiranos que les exigían tributos insoportables. No solo oro y cosechas, exigían jóvenes para el sacrificio en sus templos. Y, lo más crucial, exigían guerreros para sus guerras floridas, expediciones rituales para capturar prisioneros y llevarlos a Tenochtitlán para el cuchillo de obsidiana. Cortés, el hombre de leyes, el estratega, vio su oportunidad. Se presentó no como un conquistador, sino como un libertador. Le dijo al cacique Gordo que el gran rey Carlos había enviado a sus soldados para acabar con esa tiranía y proteger a los pueblos oprimidos. Fue un pacto de mutua necesidad. Los totonacas ofrecieron provisiones, guías, y algo mucho más valioso, un contingente de porteadores para cargar los fardos y la artillería, y cerca de 2000 guerreros para engrosar las filas de Cortés. Con este primer, y vital, grupo de aliados indígenas, Cortés sintió la tierra firme bajo sus pies. Ahora no era solo una banda de 500 españoles, era un ejército multiétnico. Para sellar la alianza, Cortés hizo su primera demostración de fervor religioso. En el templo principal de Zempoala, ordenó a sus hombres que tiraran abajo los ídolos de los dioses mexicas, los teules, y colocaran un altar con la imagen de la Virgen María. Fue un acto temerario, que horrorizó a los totonacas, pero la demostración de que los dioses de los barbudos eran más fuertes que los suyos, porque los españoles no morían, sirvió para cimentar su autoridad divina. La alianza con los totonacas fue la confirmación de la ruta. El cacique Gordo les advirtió sobre el enemigo más fiero del imperio azteca, los tlaxcaltecas. Un pueblo que nunca había sido conquistado por Moctezuma,
un enclave de guerreros ferozmente independientes, una espina clavada en el corazón del imperio. Si Cortés podía convencerlos de que los aztecas eran el enemigo común, su pequeño ejército se multiplicaría por 10. A principios de septiembre, la expedición dejó el calor de la costa y empezó a subir las estribaciones de la Sierra Madre Oriental. El cambio de clima fue brutal. Pasaron de la fiebre tropical al frío de las altas cumbres. Los caballos resbalaban en el pedregal. Y finalmente, llegaron a la frontera de Tlaxcala. Cortés, con su acostumbrada audacia, intentó la diplomacia primero. Envió mensajeros totonacas pidiendo paso y una audiencia con los señores de Tlaxcala. La respuesta que recibió no fue de oro, sino de obsidiana y flechas. Los tlaxcaltecas no confiaban en nadie, y mucho menos en extraños acompañados de totonacas, que consideraban traidores a su raza. El ejército tlaxcalteca, dirigido por el joven y brillante Xicoténcatl Axayacatzin, salió al encuentro de los españoles. Era una fuerza imponente, decenas de miles de guerreros bien organizados, con espadas de madera incrustadas de obsidiana, macuahuitl, capaces de decapitar un caballo de un golpe. La lucha que se desató fue la más sangrienta que los españoles habían enfrentado hasta entonces. Fueron batallas de una ferocidad inaudita. Los tlaxcaltecas usaban tácticas envolventes, atacando en oleadas interminables. Por primera vez, los españoles se sintieron realmente al borde de la aniquilación. La caballería ya no era un arma de terror, era un objetivo claro que los tlaxcaltecas intentaban derribar con trampas y lanzas largas. Los españoles se salvaban gracias a sus armaduras de acero, sus espadas, y sobre todo, a la pólvora. El estruendo de los arcabuces y la artillería rompía las formaciones enemigas, pero no la voluntad de lucha de los tlaxcaltecas. La guerra duró casi 3 semanas. Los españoles, atrincherados en el campamento, apenas podían dormir. Cortés fue herido. El hambre y la sed se hicieron sentir. Estaban perdiendo hombres. Pero los tlaxcaltecas tampoco podían ganar. Los españoles, con sus tácticas de formación cerrada y su disciplina, eran imposibles de derrotar en campo abierto. Xicoténcatl, el joven general tlaxcalteca, intentó una última jugada, un asalto nocturno, aprovechando la oscuridad, momento en el que los españoles dormían. Cortés, siempre vigilante, lo repelió con una furia descontrolada. Fue el punto de inflexión. El Senado de Tlaxcala, cansado de la guerra y de ver cómo su joven general no podía vencer a ese puñado de hombres dioses, ordenó el cese de hostilidades. Habían luchado con honor, pero era hora de la política. Xicoténcatl, a regañadientes, depuso las armas. Y el encuentro entre Cortés y los ancianos de Tlaxcala fue histórico. Tlaxcala, el bastión de la resistencia indígena, había decidido que el enemigo de su enemigo era su amigo. Sellaron una alianza que no era temporal, sino un pacto de sangre. Los tlaxcaltecas no querían vasallaje a la corona española, querían la aniquilación de Tenochtitlán. Y estaban dispuestos a pagar cualquier precio, incluso someterse a la fe del hombre barbudo, a cambio de que ese hombre acabara con el yugo mexica. Cortés había ganado el premio gordo. Tenía la base para su ejército de conquista. Tenochtitlán, la capital del imperio, estaba a solo unos días de marcha. Y ahora, el proscrito extremeño, el fugitivo de Cuba, marchaba al frente de miles de guerreros nativos y 500 soldados españoles. El destino de México ya no era cosa de 2, sino de 3 fuerzas en la balanza. Cortés se dirigía hacia el corazón del imperio, pero la ruta que eligió, a pesar de las advertencias de sus nuevos aliados, ocultaba un terrible secreto. Se dirigía a la ciudad de Cholula, la ciudad sagrada de Moctezuma. Y allí, le esperaba una trampa mortal. La alianza con los tlaxcaltecas fue una explosión de confianza, pero también el primer gran desafío a la autoridad de Cortés. Los tlaxcaltecas, guerreros feroces, odiaban a muerte a los aztecas y querían marchar directamente a Tenochtitlán. Pero Cortés, siempre el estratega frío, se negó. Él quería entrar como un señor, no como un invasor desesperado. El camino elegido, a pesar de las insistentes advertencias de Xicoténcatl, el general tlaxcalteca, fue Cholula. Cholula era más que una ciudad. Era el centro religioso más importante del altiplano, una Roma azteca, famosa por su inmensa pirámide dedicada a Quetzalcóatl y por ser leal a Moctezuma. Era el lugar perfecto para un golpe de mano, y Moctezuma lo sabía. Cortés entró en Cholula con sus españoles,
dejando a la mayor parte de los tlaxcaltecas a las afueras para no provocar. Al principio, fueron recibidos con respeto. El gobernador local les ofreció aposentos y comida. Pero el ambiente cambió rápidamente. Doña Marina, con su instinto político afinado, empezó a notar los silencios tensos, las miradas esquivas. Una anciana cholulteca, quizás por piedad, se acercó a Marina y le reveló el plan. Las calles de la ciudad habían sido fortificadas con zanjas y trampas. La élite guerrera de Cholula, por orden de Moctezuma, atacaría a los españoles desarmados dentro de los aposentos. Un gran ejército azteca, escondido en las cercanías, terminaría el trabajo. Cortés no dudó. Si Moctezuma le tendía una trampa, él la usaría en su contra. Reunió a los nobles de Cholula en el patio central de su alojamiento con el pretexto de despedirse. Y cuando el patio estuvo lleno de líderes desarmados, dio la señal a sus hombres. Fue la matanza de Cholula, un episodio que quedó grabado en la memoria de México. Los españoles, apoyados por los totonacas que sí habían entrado en la ciudad, masacraron a los nobles en el patio. Al mismo tiempo, Cortés dio la orden a los tlaxcaltecas, que esperaban afuera, de entrar y tomar la ciudad. Lo que siguió fue una carnicería. Durante días, Cholula fue saqueada y asaltada. Los tlaxcaltecas, con siglos de rencor acumulado, se vengaron sin piedad. Cortés permitió la matanza para enviar un mensaje a Moctezuma: yo sé lo que estás tramando. No puedes esconderme nada. Si te atreves a tocarme, esta es la ferocidad con la que responderé. La lección fue brutalmente clara. El poder de Moctezuma, que había confiado en la diplomacia y el engaño, fue confrontado por la astucia despiadada. Tras el horror de Cholula, el camino a Tenochtitlán estaba abierto. La caravana de Cortés, aumentada por más de 6.000 guerreros tlaxcaltecas, se dirigió al Valle de México. Fue un viaje épico. Al subir los últimos pasos de la sierra, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los volcanes sagrados, vieron por primera vez lo que nadie en Europa había imaginado. Ante sus ojos se extendía un valle inmenso, cubierto de lagos interconectados. Y en el centro, flotando sobre las aguas, un prodigio de arquitectura y planificación, Tenochtitlán. Una ciudad de más de 200.000 habitantes, más grande que la mayoría de las capitales europeas. El corazón del imperio. Era el 8 de noviembre de 1519. El encuentro que cambiaría la historia del continente. Moctezuma Xocoyotzin, el Tlatoani, el hombre dios, salió a recibir a los españoles. Lo hizo con una pompa inimaginable. Llevado en andas de oro, vestido con mantos de plumería esmeralda y oro. El emperador, que gobernaba a millones de almas, se presentó con pies descalzos ante Cortés. Había un miedo profundo en la élite azteca. La profecía del regreso de Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada, cuya tez blanca y barba coincidían con la descripción de Cortés, había sembrado la duda. ¿Eran esos hombres barbudos la vanguardia de su dios ofendido? Cortés y Moctezuma se encontraron en la calzada de Iztapalapa, el puente que conectaba la isla con tierra firme. El Tlatoani, a través de Marina y Aguilar, pronunció las palabras que Cortés interpretaría como su misión: Señor, habéis llegado a vuestra casa de México. Habéis venido a vuestra silla. Descansad. Cortés le dio un abrazo al estilo español. Los aztecas, horrorizados por ese contacto físico con su deidad, hicieron una genuflexión. Moctezuma instaló a los españoles en el palacio de Axayácatl, un edificio inmenso en el corazón de la ciudad. Los españoles se paseaban por Tenochtitlán en estado de shock. Vieron los mercados gigantescos, los templos piramidales, los canales llenos de canoas. Vieron el oro. Las calles y los palacios confirmaban la riqueza que habían soñado. Pero también vieron los altares de sacrificio, las cabezas empaladas, el hedor a sangre seca que subía del templo mayor. El lujo era inmenso, pero el peligro era aún mayor. Cortés y sus hombres eran ahora invitados, rodeados por un ejército de guerreros que superaba en número a los españoles en miles a uno. Estaban atrapados en la joya de la corona del imperio. Una semana después de la entrada, Cortés tomó su última y más arriesgada decisión. No podía conquistar la ciudad por la fuerza. La única manera de sobrevivir era descabezar al imperio. Acompañado de sus capitanes más leales, y con la excusa de la masacre de un grupo de españoles que custodiaban la Vera Cruz, entró en el palacio y tomó a Moctezuma como rehén. El Tlatoani,
humillado y confundido, se dejó apresar. Cortés lo obligó a vivir con ellos, a dar órdenes a sus súbditos en nombre del rey de España y a jurar vasallaje a Carlos V. El imperio seguía funcionando, pero su cabeza estaba en manos de los españoles. El resto de la corte azteca miraba la escena con una mezcla de horror e incredulidad. El rey Dios se había rendido. La expedición de un fugitivo había culminado en la captura del hombre más poderoso del continente. Pero la historia no termina aquí, sino que comienza. El imperio no estaba conquistado. Solo estaba en shock. Y la calma en Tenochtitlán era la calma que precede a la tormenta más sangrienta de la historia de México, una tormenta que estallaría apenas unos meses después, con la llegada de una flota enviada por el mismísimo Diego Velázquez para arrestar a Cortés, obligándolo a partir, y dejando a su teniente, Pedro de Alvarado, solo ante el terror. Pero esa es la historia de La Noche Triste, y la épica caída de Tenochtitlán. Y así concluimos este primer gran capítulo. Si han llegado hasta aquí, es porque la audacia de Cortés y la magnificencia de Moctezuma les han atrapado tanto como a nosotros. Les pedimos que hagan ese gesto tan pequeño para ustedes, pero tan grande para nosotros, dejen un me gusta, para que sigamos descifrando los secretos de la historia. Además, suscríbanse al canal y activen la campanita si quieren seguir esta fascinante travesía. Porque, créanme, la caída del Imperio Azteca es una historia que todavía está esperando ser contada.